Hola, durante estos últimos años he visto cómo contenido de grupos hispanistas se han vuelto más popular, ahora a pesar de lo que digan ellos el movimiento no tiene ninguna definición y tampoco es un movimiento oficial, por ende como en todo movimiento en especial uno tan desunido como este, puedes encontrar desde gente desmintiendo la leyenda negra porque sí aunque el mundo académico se ha alejado de esto hace tiempo, matar mitos populares es más difícil, y encuentras a gente que lo hace de buena manera aunque como casi todo de historia en YouTube lo único que falta es citar sus fuentes, pero por el otro lado ya sea por ignorancia, supremacía, racismo, o full negacionismo histórico encuentras a otros hispanistas repitiendo mitos para presentar al imperio español de mejor manera, o a sus enemigos de peor manera. Esta serie se tratará del segundo, y este episodio será sobre los sacrificios humanos. Ahora a pesar de lo que dice mi título que sí es algo clickbait, no vengo a negar que los mexica hicieron sacrificios humanos, eso es innegable, si no la escala, pero bueno, con el título veré cuánta gente vio el video o decidió comentar en la defensa del gran imperio sin siquiera escuchar los argumentos, pero bueno ahora sí iniciemos. Muchos saben del típico número citado de 20.000, hasta lo máximo 30.000 personas sacrificadas anualmente, este número por lo menos el primero viene del primer obispo de México Juan de Zumárraga que llegó en los años inmediatamente después de la conquista, por lo cual es muy posible que aún se hacían sacrificios, quizás consiguió su información de la escala de estos durante la época antes de la conquista, pero no sabemos cómo llegó a ese número, a diferencia de otros sacerdotes o frailes como Diego Durán que sabían la lengua náhuatl y sabían de la cultura de los mexica, no hay evidencia que Zumárraga tenía estos conocimientos. A esto la agregas que no habla en detalle de los sacrificios, en realidad solo es una mención, y tampoco requiere ser un historiador para darte cuenta que este hombre no sería imparcial. Después de todo vino para convertir a los nativos, por ende esperamos que exageré sobre la cantidad de sacrificados para que la religión mexica se vea aún peor. Esto se nota bien pues no solo dice que habían 20.000 sacrificios al año, todos esos eran niños. Con esto ya podemos dudar la veracidad de esta fuente primaria, pero como casi todo sobre las fuentes de la conquista, en realidad casi todo de la historia diferentes fuentes se contradicen. Por ejemplo Codex Telleriano-Oremensis habla sobre 80.400 sacrificios. Puede ser que este número no es literal sino simbólico por el sistema vigesimal de Mesoamérica, pero bueno el número de 20.000 fue usado por el gran historiador Cook en 1946, que tomó estos números que como vimos eran problemáticos, y miren Cook fue un buen historiador, gracias a él la posición maximalista y el consenso que América tenía a lo mínimo 50 millones de personas se volvió común, pero él estaba trabajando con puntos de vista anticuados, esto visto cuando él usa el número de 10 a 20.000 al año variaba, dice que el número fue posible por templos secundarios, algo que no se menciona en los textos, aunque veremos esto después. También Cook tiene una creencia anticuada de la guerra en Mesoamérica, y esto nos lleva a otro punto citado por los hispanistas. En los 70 se publicó un libro Caníbales y Leyes por Marvin Harris donde se postula la teoría que el imperio mexica debido a la falta de animales era deficiente en proteína, debido a esto hacían guerras para tener sacrificios para conseguirla, por ende era vital para esta tesis aumentar el número de los sacrificios. Esto se ve porque la tesis original decía que el imperio azteca tenía una población de 2 millones, teniendo como 15.000 sacrificios al año, pero luego dijeron que el imperio tenía 25 millones, una cifra que hasta el día de hoy es bien maximalista con 250.000 sacrificios al año. Como notan, el aumento de población requiere el aumento de los sacrificios de manera proporcional, pues claro están ligados a las necesidades alimentarias de la población, pero las cifras y esta idea de la necesidad del canibalismo dicho por Harris y repetida por hispanistas es simplemente falsa. Desde 1978 Ortiz de Montellano respondió en Canibalismo Azteca, una necesidad ecológica, y otros futuros autores han desmentido a Harris, pues los perros y los pavos no eran las únicas fuentes de proteínas, existían pescados y animales salvajes como venados, iguanas, serpientes, anfibios, insectos y larvas, además de esto varias plantas como alga del lago, chía y amaranto. Uno puede argumentar que quizás la carne no hubiese estado disponible para muchos, pero la capital, o sea la región de la cual más tenemos evidencia de sacrificios, es donde el tributo era enviado, incluyendo grandes cantidades de chía y amaranto que servían como fuentes de proteína. En fin, los aztecas eran caníbales por ritual, no por necesidad, lo cual nos lleva a otro punto de qué tan importante era la religión y estos rituales.
Como dijimos, Cook y muchos, incluyendo algunos hispanistas, creen que toda la sociedad mexica giraba en torno de los sacrificios, por eso canales como Reyes y Generales dice que toda la guerra de los mexicas se basaba más en capturar que matar a tu enemigo. Esto es falso. Claro, en conquistas había muchos enemigos capturados y algunos eran sacrificados, pero la guerra azteca era como la de todo el mundo. Después de todo, es un imperio que se expandió, y no tenían ningún problema de matar a gente en batalla y en algunos casos destrucción completa. Otros como Pax Hispánica hace una distinción de la guerra normal y las guerras de flores, que esta última fue específicamente para conseguir nuevas ofrendas para el sacrificio humano, ¿no? Pues no exactamente. Este punto de vista tradicional de estas guerras ha sido criticado desde los 80 con libros como The Aztec Flower War, A Geopolitical Explanation. Además, estas guerras no eran grandes, pues el libro menciona que los plebeyos no formaron gran parte en esta, por ende la cantidad de prisioneros no era grande, y los soldados también tenían motivo para obtener cautivos para el avance social, y las guerras tenían su propósito político de reforzar el poder de Tenochtitlán. Pero, bueno, los mexicas como todo imperio tenían varias formas de conquistar, había niveles, alianzas tributarias, tributo bajo amenaza, sumisión bajo amenaza, sumisión después de una batalla o guerra y en algunos casos, como mencionamos, destrucción, y la guerra de las flores formó parte de una estrategia más allá de conseguir más sacrificios, citando de Aztec Warfare de los Azig. En esta época los aztecas libraron una guerra de flores con Tlaxcala, Huexotzinco, Choloyamí, probablemente, Tlililquitepec. Esta fue la primera de una serie de crecientes guerras florales que se librarán con las ciudades-estado del actual Valle de Puebla/Tlaxcala. Estaba dirigido a involucrar a estos oponentes con un nivel relativamente bajo de violencia mientras poniéndolos a la defensiva, permitiendo la expansión azteca en otros lugares y continuando el cerco y el embolsamiento final de estas ciudades problemáticas. Es decir, los mexica preferían no enfrentarse directamente a enemigos poderosos y, muchas veces, no se enfrentaban a ellos en absoluto, y la estrategia de conquistar las ciudades y pueblos cercanos a los grandes poderes, era rodearlos, cortándolos de las rutas de comercio y ponerlos a la defensiva. Esto ya había funcionado, por ejemplo, los Cholula, y estaba funcionando contra los tlaxcaltecas antes de la llegada de Cortés, pero bueno, con esto podemos decir que los sacrificios eran una parte de la razón de estas guerras. Cook tiene el problema de tratar de extrapolarlo de Tenochtitlán al resto del imperio, pero ¿qué podemos decir de los sacrificios en la capital? Pues no mucho, no tenemos números concretos para esta. Un posible indicador se encuentra en el Hueyitzompantli, seguramente han escuchado hablar de esto. Muestra las cabezas de los muertos, usualmente de gente sacrificada, pero no siempre, la gran mayoría son pequeños, pero el de Hueyitzompantli es más grande, aunque no sabemos sus magnitudes exactas pues no se nos da la altura, solo su largo y ancho de 50 por 8. Andrés de Tapia dijo que había 136.000 cabezas, pero de ser el caso el Tzompantli debería ser absurdamente alto, como casi 200 metros, para dar un contexto sería el doble del tamaño que la Estatua de la Libertad. Hay otras cifras menores de 60.000, pero recientes excavaciones del Instituto de Antropología de México en 2015 nos dio más información y a lo máximo se estima que hubiese tenido unas cuantas miles de cabezas. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre cuánta gente fue sacrificada en promedio en la ciudad? No mucho, claro, desmiente aún más las cifras de Arner, pero algunos historiadores tratan de sacar algo de esto citando de asesinato en masa u homicidio religioso. Repensar el sacrificio humano. Suponiendo que el Tzompantli comenzó a usarse al mismo tiempo que el templo en 1487, 32 años antes del relato de Tapia, Cook calcula un promedio de 4.250 sacrificios por año, o 3.630 si deducimos 20.000 muertes por la propia dedicación. Como en la ceremonia de 1487 solo marcó la inauguración de la última etapa en la construcción del templo mayor, no hay razón para suponer que el Tzompantli que vio Tapia era contemporáneo del templo, y por eso es enteramente posible que el Tzompantli hubiera estado en uso durante años antes, circunstancia que reduciría significativamente el promedio anual. Ya verán por qué es problemático lo que hizo Cook de extrapolar las cifras de Tenochtitlán a otras ciudades, pues no hay evidencia de la escala y ni siquiera de la existencia de estos templos secundarios. Tenemos que recordar, los mexicanos convirtieron a los pueblos conquistados a su religión. Con esto no quiero decir que no existía sacrificios en otras partes de Mesoamérica, claramente lo hubo por miles de años, pero el caso particular de combinación de política, guerra y religión del culto de Huitzilopochtli, sí era único de los aztecas, por ende
de la evidencia que las otras ciudades del imperio practicaban el sacrificio humano a la escala de la capital o ciudades cerca esta de la cual recuerden tampoco tenemos cifras exactas, es aún más débil. Entonces quizás la arqueología no ayuda mucho a la gente que repite las cifras altas pero tampoco hay nada que las descompruebe, ¿verdad? Pues no, la gran mayoría de hispanistas que yo he visto son minimalistas, es decir que creen que el número de personas antes del contacto con los europeos era como su nombre indica mínimo. Ángel Rosenblatt, que es el padre del minimalismo, indica en toda América antes de la conquista había solo 13 millones de personas, México teniendo como 4 millones y medio, si tomamos el típico número de sacrificios citado por hispanistas y usando como punto de partida 1487 a 1519. Eso quiere decir que de 640.000 a 960.000 fueron sacrificados en tan solo las últimas 3 décadas antes de la conquista. Recuerden que el número para todo México es 4 millones y medio, es decir que a lo máximo si estos números son ciertos significa que cerca del 25% de la población de todo México habría sufrido un colapso comparable al Imperio Romano durante la plaga de Justiniano, y nótese esto es para todo México, el número sería aún más alto para el Imperio Azteca. Ni las crónicas, ni la arqueología moderna han encontrado evidencias de un colapso de esta escala antes de la conquista. Aún así los hispanistas repiten el número, y estas son las mismas personas que dicen que es imposible que los españoles mataron a tantos nativos, aunque eso me lo guardo para la parte 3 de esta serie. Aun si ponemos estimaciones más comunes entre los rangos modernos de 16 a 18 millones para todo México, aún así significa que el 6% de la población habría muerto. Como dije, esto es todo México. Bajo este rango el imperio tenía como 12 millones, lo cual indica un colapso de 8%, aunque este suena más posible. Aún así la arqueología lo desmiente. Esto es porque hace unas décadas en los ámbitos académicos se creía que Tenochtitlán era un parásito que dependía enteramente de todo el imperio, extrayendo tributos y no contribuía nada. En realidad los historiadores modernos contradicen esto citando de Repensando la economía azteca. La expansión imperial promovió la urbanización provincial. Los asentamientos dan cuenta de un importante crecimiento de la urbanización en el Valle de Yautepec. Bajo el Imperio Azteca los centros urbanos crecieron en tamaño y número. Es difícil demostrar adecuadamente un patrón paralelo en otras áreas o imposible, en gran parte porque las cronologías arqueológicas no son lo suficientemente refinadas como para aislar los periodos pre y postimperial. Pero los altos niveles de crecimiento demográfico y urbanización en el periodo posclásico tardío, como se muestra en proyectos de encuestas en todo el altiplano central, sugieren que las ciudades probablemente estaban creciendo en tamaño y número en áreas provinciales más allá del Valle de Yautepec. La principal fuerza impulsora detrás de la urbanización del periodo azteca en las tierras altas del centro de México fue muy probablemente el crecimiento demográfico regional. Pero numerosos procesos relacionados con el imperialismo azteca también pueden haber contribuido al proceso de crecimiento de las ciudades provinciales. Otros, como las fuentes que ven en pantalla, dicen que el Valle de México tuvo un crecimiento general de 0,7% por cada siglo, lo cual es alto, y fuera del valle también se ve un crecimiento. En sí México vio una era dorada antes de la llegada de Cortés. Bueno, sea cual sea el crecimiento exacto, el área estaba más interconectada social y económicamente, lo cual desmiente la idea que los aztecas estaban en decadencia. Gracias a este crecimiento podemos saber que sea cual sea el número de personas sacrificados no fue lo suficiente para parar este crecimiento. En sí, según algunos historiadores, no se puede calcular un promedio, aunque algunos intentan otra vez citando de asesinato en masa u homicidio religioso. Repensar el sacrificio humano. El conjunto de relatos sobre este acontecimiento excepcional permiten que empecemos a hacer alguna evaluación, aunque sea provisional, de la magnitud del sacrificio azteca, pero tener una idea de las tasas anuales de sacrificio humano es mucho más complicado que encontrar afirmaciones aisladas. El sacrificio de varias miles víctimas durante una sola ceremonia parece haber sido la excepción más que la regla, y una cifra de 20.000 víctimas anuales para Tenochtitlán parece excesiva, excepto en años ocasionales, tal vez después de una campaña militar o durante alguna festividad excepcional como la dedicación del templo.
Bueno, las cifras según este autor bajan el número de sacrificios a 1000 con 20.000, siendo aún posible pero no fue común, sea cual sea el número de verdad, he presentado suficiente evidencia y razones porque el número es poco fiable, e imploro a los hispanistas que no lo usen. Bueno, ojalá que les haya gustado el vídeo y si conocen otro mito coméntelo, nos vemos en la próxima.